Hay una forma de parálisis que no afecta a los músculos, sino el alma. Es la angustia sutil pero persistente de sentir que tu vida no avanza. Es despertarse cada día en el mismo paisaje interior, repitiendo los mismos actos, pensando los mismos pensamientos, sintiendo que el tiempo pasa, implacable pero que tú permaneces inmóvil, atrapado en una especie de presente perpetuo que se ha vuelto una cárcel. ¿Reconoces esta sensación? Este estancamiento que genera una ansiedad sorda, un anhelo de cambio que no sabes cómo materializar, no es pereza ni falta de ambición. Es un síntoma profundo de nuestro tiempo y de nuestra propia psique. Octavio Paz, ese poeta del movimiento, del cambio y de la metamorfosis, entendió que la vida es, por esencia, fluir y transformación. Hoy, en Ecos de Paz, nos sumergiremos en esa angustia de la vida estancada y buscaremos en la sabiduría de Paz no solo el descubrimiento de la raíz oculta de tu estancamiento, sino también, y más importante, la revelación del camino para volver a poner tu vida, tu alma, en movimiento. La sensación de estancamiento, de que nuestra vida ha perdido su impulso vital y se ha convertido en una repetición monótona de los mismos patrones, es una de las experiencias más angustiantes y desmoralizadoras que puede experimentar un ser humano. Es como estar en un barco con las velas desplegadas, pero sin viento que las hinche, a la deriva, en un mar en calma chicha, que lejos de ser pacífico, se vuelve asfixiante. Vemos a los demás avanzar, vemos al mundo cambiar, pero nosotros parecemos estar fijos en el mismo punto, reviviendo una y otra vez las mismas frustraciones, los mismos conflictos, la misma insatisfacción. Esta experiencia, a menudo vivida en silencio y con una secreta vergüenza, es una fuente de profundo sufrimiento psíquico. Nos roba la esperanza, mina nuestra autoestima y nos sumerge en un estado de apatía o de ansiedad crónica, donde el futuro, en lugar de ser un horizonte de posibilidades, se percibe como una mera extensión del presente estancado. Para comprender la raíz de este estancamiento, inspirados por la mirada crítica y poética de Octavio Paz, necesitamos explorar tanto las condiciones de nuestra cultura moderna como las dinámicas de nuestro propio mundo interior. Paz fue un agudo crítico de la modernidad y de sus promesas incumplidas. Observó cómo nuestra civilización, a pesar de su culto al progreso y al cambio constante, a menudo genera formas sutiles pero poderosas de parálisis existencial. Una de estas raíces externas del estancamiento reside en la tiranía de la rutina y en la pérdida del sentido del rito. En las sociedades tradicionales, la vida estaba marcada por ritos de pasaje que daban un sentido sagrado a las transiciones vitales: el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, la muerte. Estos ritos ayudaban al individuo a morir a una etapa de su vida y a renacer a otra nueva, proporcionando un marco simbólico para el cambio y la transformación. La modernidad, en su afán racionalista, ha desacralizado en gran medida estos ritos, reduciendo las grandes transiciones de la vida a meros trámites burocráticos o a celebraciones superficiales. Y la rutina cotidiana, despojada de su dimensión ritual, se ha convertido para muchos en una repetición mecánica y sin alma de los mismos gestos. Trabajo, consumo, entretenimiento. El ciclo se repite día tras día, sin que haya momentos de ruptura, de celebración, de conexión con algo que trascienda lo inmediato. Y esta rutina desencantada, esta falta de umbrales sagrados, puede generar una profunda sensación de estancamiento, de estar atrapado en un tiempo lineal y homogéneo que no conduce a ninguna parte. Otra raíz del estancamiento que Paz identificaría en nuestra cultura es la paradoja de la libertad moderna. Se nos dice que somos más libres que nunca para elegir nuestra propia vida, nuestra profesión, nuestra pareja, nuestros valores. Pero esta libertad ilimitada, sin un marco de referencia trascendente o comunitario, a menudo se convierte en una fuente de parálisis y de angustia. Ante la infinidad de opciones nos sentimos abrumados, incapaces de tomar una decisión, temerosos de equivocarnos y de cerrar otras puertas. O bien saltamos de una opción a otra, de un proyecto a otro, de una relación a otra, en una búsqueda frenética de una satisfacción que nunca llega, sin lograr comprometernos profundamente con nada. Paz, en El laberinto de la soledad, exploró cómo la libertad, cuando no va acompañada de una reflexión profunda,
sobre el sentido y el propósito, puede conducir al nihilismo y al vacío. El estancamiento en este contexto puede ser la manifestación de una libertad que no sabemos cómo ejercer, de una voluntad paralizada por el exceso de posibilidades y la falta de un criterio interior claro. Sin embargo, las raíces del estancamiento no son solo externas, se hunden profundamente en el terreno de nuestra propia psique. Una de las causas internas más poderosas es, sin duda, el miedo paralizante al cambio y a lo desconocido, tema que ya hemos explorado pero que aquí adquiere una relevancia particular. Sentir que nuestra vida no avanza es, a menudo, el resultado de nuestra propia resistencia inconsciente a soltar lo viejo y a abrazar lo nuevo. Nos aferramos a un trabajo que odiamos porque nos da una seguridad económica, a una relación insatisfactoria porque tememos la soledad, a una identidad que ya no nos representa porque nos da una sensación de pertenencia. Y este apego a lo conocido, por doloroso o limitante que sea, nos mantiene prisioneros en nuestro propio estancamiento. Como diría Paz, somos hijos de una nostalgia de paraísos perdidos, y a veces preferimos la familiaridad de nuestra propia cárcel a la incertidumbre de la libertad. El estancamiento es, en este sentido, una elección inconsciente, una renuncia a la vida en nombre de una seguridad ilusoria. Otra raíz interior del estancamiento, íntimamente ligada al miedo al cambio, es la presencia de heridas emocionales no sanadas y de patrones de comportamiento repetitivos aprendidos en el pasado. Traumas infantiles, duelos no elaborados, creencias limitantes sobre nosotros mismos y sobre el mundo pueden actuar como anclas invisibles que nos impiden avanzar. Si, por ejemplo, en nuestra infancia aprendimos que no éramos lo suficientemente buenos o que no merecíamos el amor, es probable que en nuestra vida adulta saboteemos inconscientemente nuestras oportunidades de éxito o de felicidad, repitiendo una y otra vez el mismo patrón de fracaso o de insatisfacción. El tiempo, como hemos visto en nuestra reflexión anterior, no cura estas heridas por sí solo. Si no las confrontamos conscientemente, si no emprendemos un trabajo de sanación interior, éstas seguirán operando desde las sombras, manteniéndonos atrapados en un ciclo de repetición que percibimos como estancamiento. La vida parece no avanzar porque, en un nivel profundo, nosotros seguimos anclados en un pasado que no hemos logrado trascender. La pérdida de conexión con nuestra propia fuente de pasión y de creatividad es otra causa fundamental del estancamiento existencial. Todos nacemos con una chispa de curiosidad, con un anhelo de crear, de explorar, de expresarnos, pero a menudo el proceso de socialización, la educación formal, las exigencias de la vida adulta, van apagando gradualmente esta llama interior. Nos volvemos seres pragmáticos, racionales, eficientes, pero perdemos el contacto con esa dimensión lúdica, poética y creadora de nuestro ser, que es la verdadera fuente de nuestra vitalidad y de nuestro entusiasmo por la vida. Cuando dejamos de jugar, de soñar, de aprender cosas nuevas por el simple placer de hacerlo, cuando nuestra vida se reduce a una serie de obligaciones y de rutinas, es natural que sintamos que hemos perdido el impulso, que estamos estancados. Paz, como poeta, sabía que la creación no es un lujo, sino una necesidad vital del alma. El estancamiento es, a menudo, el síntoma de una creatividad reprimida, de un alma que ha olvidado cómo cantar, cómo danzar, cómo jugar. Finalmente, el estancamiento puede ser también una señal de que hemos llegado al final de una etapa de nuestra vida y que necesitamos una profunda redefinición de nuestro propósito y de nuestros valores. Lo que nos motivaba y nos daba sentido en nuestros 20 o 30 años puede dejar de hacerlo en nuestros 40 o 50. Las metas que antes nos parecían tan importantes, el éxito profesional, la acumulación de bienes, el reconocimiento social, pueden revelarse como vacías o insuficientes para nutrir nuestra alma en su madurez. Si nos aferramos a estos viejos propósitos por inercia o por miedo al vacío, es muy probable que experimentemos una profunda sensación de estancamiento y de sinsentido. La angustia de sentir que la vida no avanza es, en este caso, una llamada del alma a una profunda revisión de nuestro proyecto de vida, una invitación a soltar las viejas ambiciones
y a buscar un nuevo propósito más alineado con nuestra verdad actual. Un propósito que quizás tenga más que ver con el ser que con el tener, con la contribución que con la adquisición, con la sabiduría que con el poder. Si esta exploración de las raíces profundas del estancamiento existencial resuena con tu propia experiencia de sentir que tu vida no avanza, y si anhelas encontrar un camino para recuperar el movimiento y la vitalidad, te invito a que te suscribas a Ecos de Paz. Juntos, inspirados por la lucidez de Octavio Paz, podemos continuar desentrañando estos misterios y descubriendo las claves para una vida más plena y en constante transformación. Si estas son algunas de las raíces ocultas de nuestro estancamiento, ¿cuáles son las claves que Octavio Paz, ese poeta del movimiento y de la metamorfosis, nos ofrece para romper esta parálisis y volver a poner nuestra vida en un flujo creativo y significativo? La primera y más fundamental clave es el acto de rebeldía, que es la conciencia crítica y el autocuestionamiento radical. El estancamiento a menudo se perpetúa por la inercia, por la aceptación pasiva de nuestra situación, por la creencia inconsciente de que las cosas son así y no pueden cambiar. Paz, en cambio, fue un espíritu perpetuamente insatisfecho, un crítico implacable de todas las formas de conformismo, de dogma y de resignación. Su obra entera es una invitación a cuestionar las verdades recibidas, a dudar de las apariencias, a pensar por nosotros mismos. Para romper el estancamiento, necesitamos primero tomar conciencia de que estamos estancados, nombrar nuestra insatisfacción, reconocer nuestra angustia y luego atrevernos a hacer las preguntas difíciles. ¿Es esta la vida que realmente quiero vivir? ¿Qué creencias, qué miedos, qué apegos me mantienen prisionero en esta situación? ¿Qué necesito soltar para poder avanzar? Este acto de autocuestionamiento honesto y a veces doloroso es el primer golpe de cincel que comienza a resquebrajar los muros de nuestra prisión interior. Es el despertar de la conciencia que se niega a aceptar el estancamiento como su destino final. La segunda clave es la recuperación del instante presente como fuente de renovación y de posibilidad infinita. A menudo nos sentimos estancados porque nuestra mente está atrapada en el pasado, lamentando lo que fue o lo que pudo haber sido, o proyectada ansiosamente hacia un futuro que imaginamos igual de gris que nuestro presente. Pero como Paz nos enseñó, la vida, la verdadera vida, solo acontece en el instante. Cada momento presente, por trivial que parezca, es un nuevo comienzo, una oportunidad de elegir de nuevo, de actuar de manera diferente, de introducir una pequeña variación en nuestros patrones habituales. Si en lugar de vivir en piloto automático, cultivamos una atención plena al aquí y ahora, si aprendemos a saborear cada sensación, a escuchar cada sonido, a observar cada pensamiento sin identificarnos con él, comenzamos a descubrir la inmensa riqueza y la infinita novedad que se esconde en lo cotidiano. Y esta conexión profunda con el presente nos libera de la tiranía del pasado y de la ansiedad por el futuro. Ya no estamos esperando que un gran cambio externo venga a rescatarnos de nuestro estancamiento. Descubrimos que el poder de la transformación reside en nuestra capacidad de habitar plenamente cada instante, de hacerlo vivo, vibrante, significativo. Es encontrar, como diría Paz, la otredad en la mismidad, el milagro en la repetición. La tercera clave es el abrazo consciente del riesgo y la apertura a la incertidumbre como motores de la transformación. El estancamiento se alimenta del miedo a lo desconocido, de la búsqueda de una seguridad absoluta que es en sí misma una ilusión. Para volver a poner nuestra vida en movimiento, necesitamos necesariamente atrevernos a arriesgar, a dar pasos hacia lo incierto, a abandonar la orilla segura de lo conocido para adentrarnos en aguas más profundas y a menudo turbulentas. Paz, con su espíritu aventurero, celebraba el vértigo como una experiencia fundamental del ser, ese temblor ante el abismo que es también una señal de que estamos vivos y en contacto con las fuerzas primordiales de la existencia. Esto no significa actuar de manera imprudente o autodestructiva, sino elegir conscientemente tomar riesgos calculados en áreas de nuestra vida que se han vuelto estériles o asfixiantes. Puede ser el riesgo de cambiar de carrera, de iniciar un nuevo proyecto creativo, de viajar a un lugar desconocido, de abrir nuestro corazón a una nueva relación, o simplemente
de expresar una verdad que hemos mantenido oculta por mucho tiempo. Cada vez que nos atrevemos a abrazar la incertidumbre, estamos rompiendo los patrones de nuestro miedo, estamos expandiendo nuestras fronteras interiores, estamos invitando a la vida a que nos sorprenda. Y es en esa apertura a lo inesperado donde a menudo encontramos los nuevos caminos que nos sacan de nuestro estancamiento. La cuarta clave es la reactivación de nuestra imaginación creadora y de nuestra capacidad de juego. Como hemos mencionado, el estancamiento a menudo está ligado a una atrofia de nuestra dimensión poética y lúdica. Para romperlo, necesitamos volver a jugar, a soñar, a imaginar nuevas posibilidades. Paz, como surrealista en su juventud y como poeta durante toda su vida, sabía que la imaginación no es una mera fantasía escapista, sino una facultad poderosa que nos permite transformar la realidad, tanto la interna como la externa. Dedicar tiempo a actividades que nutran nuestra imaginación y nuestra creatividad, leer poesía, ver cine de autor, escuchar música que nos conmueva, aprender a tocar un instrumento, pintar, escribir, bailar o simplemente permitirnos soñar despiertos sin un propósito utilitario, puede ser profundamente revitalizante para un alma estancada. El juego y la creación nos sacan de la lógica rígida y repetitiva de la mente racional, nos conectan con la espontaneidad del inconsciente, nos abren a nuevas formas de ser y de percibir el mundo. Es como abrir una ventana en una habitación que ha estado cerrada por mucho tiempo, dejando que entre aire fresco, luz nueva y la promesa de horizontes insospechados. Es recordar que, como los niños y los poetas, tenemos el poder de inventar nuestros propios mundos. La quinta clave es la búsqueda activa de la comunión auténtica con el otro. El estancamiento a menudo nos aísla, nos encierra en un monólogo interior cada vez más empobrecido y repetitivo. Romper este aislamiento a través del diálogo genuino, de la amistad profunda, del amor compartido, puede ser una de las formas más poderosas de volver a poner nuestra vida en movimiento. El encuentro con el otro, con su perspectiva diferente, con su energía vital, con su afecto y su apoyo, puede sacarnos de nuestro ensimismamiento, puede mostrarnos nuevas posibilidades, puede darnos el coraje para emprender los cambios que solos no nos atrevemos a realizar. Paz, en su laberinto de la soledad, argumenta que es a través de la comunión, del amor, de la fiesta, que el ser humano trasciende su soledad y se reconcilia con la vida. Buscar activamente espacios de encuentro auténtico, cultivar nuestras amistades, atrevernos a ser vulnerables y a pedir ayuda, participar en proyectos colectivos, son todas formas de romper el círculo vicioso del estancamiento y de reconectar con el flujo vivificante de la vida compartida. El otro, con su misterio y su diferencia, es a menudo el catalizador que nuestra alma estancada necesita para despertar y volver a danzar. Finalmente, la sexta y quizás más profunda clave que Paz nos ofrece es la redefinición de nuestro propósito y la aceptación de nuestra propia y continua metamorfosis. El estancamiento es a menudo la señal de que un ciclo de nuestra vida ha llegado a su fin y que necesitamos encontrar un nuevo sentido, un nuevo propósito que nos anime y nos guíe. Aferrarse a viejas metas que ya no nos inspiran, a identidades que ya no nos representan, es una forma segura de permanecer paralizados. La sanación del estancamiento implica la valentía de soltar lo que fuimos, de aceptar que somos seres en constante transformación y de embarcarnos en una búsqueda consciente de aquello que dé un nuevo y más profundo significado a nuestra existencia actual. Para Paz, la vida es una sucesión de metamorfosis y la verdadera sabiduría consiste en aprender a morir y a renacer simbólicamente en cada etapa. Este proceso puede implicar una profunda crisis, una desorientación temporal, pero es el único camino hacia una renovación auténtica. Es atreverse a preguntarnos, ¿quién quiero ser ahora? ¿Qué es lo que verdaderamente me importa en este momento de mi vida? ¿A qué quiero dedicar mi energía vital en el tiempo que me queda? Y al responder estas preguntas desde lo más hondo de nuestro ser, comenzamos a trazar el mapa de nuestro nuevo camino, a sentir cómo el viento vuelve a hinchar nuestras velas, a experimentar la alegría profunda de que nuestra vida, una vez más, está en movimiento. En conclusión, la angustia de sentir que nuestra vida no avanza
esa parálisis del alma que tanto nos aflige, no es una condena definitiva, sino un llamado urgente a la transformación. Octavio Paz, con su lúcida y poética exploración de la condición humana, nos revela que la raíz de nuestro estancamiento reside a menudo en nuestra desconexión con nosotros mismos, en nuestros miedos al cambio y a la incertidumbre, en la pérdida de nuestra capacidad creadora y de nuestro sentido de propósito. Pero también nos muestra las llaves maestras para abrir las puertas de esta prisión invisible, la conciencia crítica que cuestiona, la inmersión en el instante presente que nos renueva, el abrazo del riesgo que nos libera, la imaginación poética que nos abre a nuevos mundos, la comunión con el otro que nos saca de nuestro aislamiento y la valiente redefinición de nuestro propio ser en cada etapa de la vida. Vencer el estancamiento no es una cuestión de fuerza de voluntad bruta, sino un arte sutil de escucha, de entrega, de acción consciente y de fe en el poder transformador de la vida misma. Que los ecos del pensamiento de Paz nos inspiren a soltar las anclas que nos retienen y a navegar con coraje y con esperanza hacia los horizontes siempre nuevos de nuestro propio devenir. Si esta profunda reflexión sobre la angustia del estancamiento y los caminos para recuperar el movimiento vital, inspirada por la obra inmortal de Octavio Paz, ha resonado contigo y ha encendido una chispa de esperanza o de claridad en tu interior, te invito cordialmente a compartir tus pensamientos, tus propias experiencias con el sentimiento de estar estancado y tus valiosas intuiciones en la sección de comentarios. ¿En qué áreas de tu vida sientes esta parálisis con mayor intensidad? ¿Qué claves o qué pasos te sientes inspirado a dar para comenzar a poner tu alma en movimiento? Suscríbete a nuestro canal, Ecos de Paz, para que podamos continuar juntos este diálogo esencial y enriquecedor sobre los grandes desafíos y las inmensas posibilidades de la existencia. Y si consideras que este mensaje, tejido con la intención de ofrecer luz y empoderamiento, puede ser de utilidad o inspiración para otras personas que también se sienten atrapadas en la inmovilidad, no dudes en compartirlo con generosidad y empatía.